Ok, bueno, buenas noches hermanos. Es un gusto poder saludarles, poder ahí compartir con ustedes este tiempo, ¿verdad? Este aprendizaje. Primero, pues agradecer a todos ahí por el interés, por el deseo de poder estar ahí en profundiza. Algunos ya son habituales, ¿verdad? Ya han estado aquí durante mucho tiempo, otros pues han estado en varios cursos y unos pues que hoy se nos unen, sean bienvenidos y pues esperamos ahí que este tiempo sea un tiempo de aprendizaje y de crecimiento para todos los que estamos acá, ¿verdad? Entonces, mi nombre es Paulo Valcárcel, tengo el privilegio de poder dirigir el Ministerio de Enseñanza Profundiza, pues que trabajamos con todas las iglesias de Guatemala y de Ecuador, de Centroamérica, perdón, y Ecuador y pues estamos aquí animados de poder empezar este diplomado y poder tener ahí un tiempo de aprendizaje en varias de las disciplinas espirituales de la teología sistemática y pues que sin duda alguna vamos a ir aprendiendo. Hoy pues tenemos un contenido un poquito ahí la clase, pero antes vamos a ver un poco sobre algunos aspectos que son importantes. Primero, pues quiero ahí presentarles el plan de estudios para este curso principalmente. ¿Verdad? Yo espero que hayan podido la mayoría revisar el plan del diplomado y si no, pues yo se los comparto ahí en el chat que tenemos. Pero este es el plan del curso, ¿verdad? El plan del curso que hoy iniciamos, que durará 7 semanas. El curso se llama Sagradas Escrituras. ¿Cuál es la descripción del curso? Este es un curso que ofrece un estudio profundo sobre la bibliología, que es la disciplina teológica que examina de manera detallada el origen, naturaleza, inspiración, autoridad, transmisión y preservación de las Sagradas Escrituras. A lo largo del curso, los estudiantes analizarán cómo la Biblia ha sido transmitida a través de los siglos, explorando el contexto histórico en el que fue escrita, los idiomas originales en los que fue escrito y el proceso de traducción que ha permitido que llegue a distintas culturas y generaciones. También se abordará la doctrina de la revelación divina, diferenciando entre la revelación general y especial, así como el concepto de inspiración bíblica que explica la manera en que Dios guió a los autores humanos en la redacción de los textos sagrados. También se examinará el proceso de canonización en el cual se establecieron los libros que forman parte de la Biblia y la importancia de la inerrancia y la infalibilidad de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Entonces, básicamente es un curso en el cual nuestro objeto de estudio es la palabra de Dios, es la Biblia. Entonces veremos varios aspectos en estas 7 semanas en las cuales pues, vamos a tratar ahí de profundizar y de ir aprendiendo de las mismas. Ahí me pueden ayudar con los micrófonos, siempre se los agradezco. El objetivo general del curso es desarrollar en los estudiantes un conocimiento profundo y sistemático sobre la bibliología. Cuando hablamos de sistemático es ordenado, ¿verdad? Comprendiendo el origen, naturaleza, inspiración, autoridad y transmisión y la preservación de las Sagradas Escrituras, con el propósito de fortalecer su fe, mejorar su interpretación bíblica y aplicar principios teológicos sólidos en la vida y en el ministerio. Entonces, el importante acá, en el objetivo general, es desarrollar un conocimiento profundo sobre la palabra de Dios. Todos los que estamos acá damos por sentado que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? No sé si alguien lo ha cuestionado, pero es muy probable que la mayoría no, ¿verdad? Ya lo hemos dado por sentado y creemos en ello, aún hasta antes de haber llegado a la iglesia, es muy probablemente. Pero pues aquí el objetivo es pues el que esa fe no se sustente en el vacío, sino a través de un conocimiento profundo de la palabra de Dios. También tenemos algunos objetivos específicos que pues, tal vez no todos se van a poder cumplir, pero esperamos que la gran mayoría sí. Uno, analizar los temas importantes sobre la bibliología. Número dos, elaborar reflexiones teológicas al escribir con claridad y profundidad, ¿verdad? En este curso ustedes van a hacer reportes de lectura, algunos proyectos, pero principalmente reportes devocionales, los cuales les ayudarán, ¿verdad? En este objetivo que es poder elaborar reflexiones teológicas, poder escribir con claridad y con profundidad.
Número 3, compartir lo aprendido de manera accesible, profunda y práctica. Número 4, comprender la revelación divina y su importancia en la teología cristiana, diferenciando entre revelación general y especial. Analizar la doctrina de la inspiración bíblica, identificando sus fundamentos teológicos y sus implicaciones en la autoridad y confiabilidad de la Biblia. Número 6, estudiar el proceso de canonización, comprendiendo los criterios utilizados para la selección de los libros que conforman el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y examinar la inerrancia e infalibilidad de la Biblia, explorando su impacto en la doctrina cristiana y en la vida del creyente. ¿Cuáles son los indicadores? Tenemos algunos indicadores que nos va a ayudar a ver los logros de la clase de los estudiantes. Mejorar su comprensión sobre la bibliología, poder incrementar su comprensión sobre la importancia de la autoridad vigente que tienen las Sagradas Escrituras, tendrá un acercamiento a los temas relacionados con inerrancia, revelación e inspiración, podrá apreciar un panorama de la enseñanza de la Biblia en cuanto a la palabra de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento, tendrá criterio para evaluar posturas contrarias a la autoridad de la Biblia, o sea, lo que se pretende es que nosotros al finalizar este curso podamos tener bases este, lógicas, ¿verdad? Y con argumento para poder debatir cualquier criterio que se oponga a la autoridad de la palabra de Dios, ¿verdad? No es solamente el decir, es que yo sí creo en la Biblia y la Biblia es la palabra de Dios, sino a través de este curso podemos tener esos criterios y algo que vemos es que el ateísmo, el posmodernismo, a quien ataca principalmente es a la autoridad de la Biblia. Número 6, podrá comprender y enseñar de manera práctica el proceso de formación del canon bíblico. ¿Verdad? ¿Qué es el canon bíblico? Es la formación de los 66 libros de la Biblia, cómo se conformó en lo que hoy nosotros conocemos como la Biblia. Entonces vamos a aprender en este curso cómo fue el proceso de formación, los criterios de formación, ¿verdad? Del canon bíblico y vamos a tener a través de ese conocimiento vamos a poder enseñar de manera práctica, ¿verdad? Este proceso a otros hermanos. ¿Cuál es el contenido del curso? Aquí, pues esto lo leo y ustedes lo pueden revisar después para ya dejar tiempo propiamente a la clase, ¿verdad? En la semana uno, que es el día de hoy, ¿verdad? Que inicia el día de hoy, vamos a tener la introducción, la clase, ¿verdad? Vamos a tener la exposición de la clase y vamos a participar ahí en algunos comentarios, ¿verdad? Y el objetivo es introducir los temas relevantes a la bibliología. La próxima semana hablaremos sobre la autoridad de la Biblia, ¿verdad? Vamos a tener ahí un tiempo para poder analizar este tema en salas, ¿verdad? De aparte de la clase, y vamos a aprender sobre esta doctrina. Para la próxima semana, ustedes ya deben de entregar la primera tarea. Este curso, pues estamos tratando, obviamente, de que sea un poquito más, este, más cargado, llamémoslo así, que los módulos normales que damos en Profundiza, porque como lo que deseamos es que sea un diplomado de 2 años, pues sí queremos que haya un poquito de mayor carga de lo normal, pero tampoco es algo que los va a abrumar, ¿verdad? Si lo trabajamos adecuadamente, con tiempo y sobre todo con constancia, esto no va a ser una carga para nada. Solo le van a tener que quitar unos minutos a sus redes sociales y sin duda alguna van a poder cumplir con todo esto. Entonces, ¿qué se quiere? Es poder realizar un devocional sobre el tema de la autoridad bíblica. Perdón, esta tarea será entregada la siguiente semana, hasta la tercera semana, ¿verdad? Porque tiene que ver con el tema de la autoridad. Las fechas exactas ya las voy a poner en el Classroom para que ustedes no se pierdan. Luego tenemos la revelación, ¿verdad? Esa es la clase número 3. Ahí vamos a tener igual la exposición, ¿verdad? Vamos a tratar de poder cumplir con el objetivo de entender esta doctrina de la revelación bíblica. Y vamos a tener la tarea de buscar 10 escrituras que traten sobre el tema de la revelación. La semana número 4 o la cuarta clase tendremos el tema de la inspiración.
la comprensión del tema de la inspiración bíblica. En esa semana no tendremos ninguna tarea. Luego, el número 5 tendremos el tema de la inspiración, segunda parte, que este tema lo estamos dividiendo en dos clases. Y aquí vamos a tener un video sugerido y van a tener que realizar un reporte sobre el video de 100 palabras. Luego tenemos número 6, la formación del canon, exposición participativa, comprender el proceso de la formación del canon, ¿verdad? Ahí vamos a hablar sobre este tema de la formación de la Biblia. Y van a tener ustedes el tiempo, la tarea de esa semana es investigar sobre los libros apócrifos y deuterocanónicos, ¿verdad? Ya más adelante yo les voy a dar la rúbrica o cómo vamos a poder trabajar esa tarea. La última clase será sobre la inerrancia, ¿verdad? Esperamos tener un invitado especial para la última clase. Esperamos que sí, si no, pues voy a ser yo, pero vamos a ir a tratar de tener un invitado para la última clase. Y es comprender lo fundamental, ¿verdad? En este entendimiento de la inerrancia, ¿verdad? Y la tarea es definir en un párrafo lo que es inerrancia bíblica y respaldarlo con 3 escrituras. Básicamente, entonces, estos son los temas que trataremos en el curso y tratamos de cubrir la mayor cantidad de temas con respecto a lo que es la bibliología, sin duda alguna, en un periodo de 7 semanas, en un tema tan extenso como este, pues es muy probable que haya algunos temas que no estemos considerando, pero esperamos cubrir los más importantes. Aparte de estas tareas y aparte de este contenido de clase, también tenemos una lectura requerida. La lectura requerida es el libro que es la Biblia de Edesio Sánchez Cetina, de Editorial Cairós, ¿verdad? Ese es el libro que vamos a leer. Es un libro bastante cómodo de leer, ¿verdad? No se asusten. El estudiante presentará sus reportes escritos a reglón abierto utilizando fuentes de Arial o New Times Roman o una fuente equivalente de tamaño 12. No más de 1000 palabras por reporte, ¿verdad? No más de 1000 palabras por reporte. 1000 palabras son más o menos 3 páginas o 4, exagerado. Entonces, cuando hablo de no más de 1000, es no más de 1000. Si ustedes pueden hacer el reporte en 200 páginas, en 200, perdón, páginas, en 200 palabras, está bien. Lo importante es hacerlo a conciencia. Y aquí sí tenemos el cronograma de fechas. El 24, que es la próxima semana, tienen que hacer el reporte del capítulo 1 y 2 y así sucesivamente todas las semanas. Estas semanas vamos a tener los 8 capítulos del libro. Ya ustedes verán el libro. Este es el libro, ¿verdad? Que ahí ya se los compartí en Classroom. Ahí ustedes pueden tener acceso a este libro. Es un libro bastante cómodo, el libro completo, ¿verdad? No tiene, creo que, vamos a ver acá en el índice, ¿verdad? No tiene más de 100 páginas. Entonces es un libro súper cómodo de leer, pero está bastante condensado y nos va a ayudar mucho a poder contestar algunas preguntas con respecto a los aspectos de la bibliología, ¿verdad? Entonces, básicamente, eso es lo que es el plan del curso, ¿verdad? Que quería ahí. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto al plan del curso? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Bueno, aquí otro aspecto antes de ir a la clase, que es muy importante, ¿verdad? Que yo quisiera ahí que le pusieran un poquito de atención, ¿verdad? Es nuestro espacio de Classroom, ¿verdad? Classroom es una aplicación, ¿verdad? De Google que nos permite tener una plataforma educativa gratuita. Pues los que han estado en Profundiza saben que hemos probado varias, ¿verdad? Estuvimos un tiempo con Edmodo, que para mí me encantaba esa plataforma, pero lamentablemente fue cerrada. Después tuvimos ahí una que se llamaba Canva,
que tuvimos varios problemas porque habían personas que no se podían dar de alta, que no aceptaban sus correos y a algunos se les complicó. Entonces, desde el año pasado hemos estado trabajando con Classroom. Tiene sus limitantes, ¿verdad? Tiene sus limitantes, es bastante básica y bastante sencilla, pero es gratuita y es accesible. Entonces, ustedes se tienen que dar de alta. Yo mandé el link al grupo de WhatsApp que ya tenemos, lo voy a volver a enviar. Creo que Margarita nos hizo el favor de fijar el, el link, ¿verdad? Ahí puede ser que aunque entres después puedes verlo porque está fijado en la parte de arriba del WhatsApp, entonces ahí te puedes dar de alta. Aquí ya tenemos, les voy a decir, 17 alumnos que ya se dieron de alta, ¿verdad? Estos son los que ya tenemos, ¿verdad? Que ya se dieron de alta, pero pues somos más de 40, entonces todavía nos falta un buen grupo. Aquí esto funciona como un Facebook, ¿verdad? Ustedes van para abajo, todo lo que se va añadiendo va a ir apareciendo abajo como un post. Aquí ustedes pueden ver que yo ya ingresé el libro. Aquí está el libro para el curso. Ustedes aquí lo pueden descargar, ya sea desde su computadora o desde su teléfono. Y aquí también está el plan del curso, ¿verdad? Lo que les acabo de leer. También aquí van a aparecer las tareas, ¿verdad? Ya en estos días va a estar el espacio para que ustedes puedan subir su reporte de lectura. Ya va a estar el espacio para que ustedes puedan subir la tarea del devocional. Sineri, Gracias, Paulo. Fíjate que estoy revisando en el chat de grupo, pero no nos aparece fijado a no los que aparece nos fijado. acabamos. Ajá, para saber si lo pueden compartir nuevamente, por ¿Cómo no? Claro que sí. Gracias. Se va a compartir en un instante, ¿verdad? Para que ustedes puedan darse de alta, ¿verdad? Si alguien me ayuda a reenviarlo en este momento para que quienes estén ahí ahorita ya en el grupo, también en el grupo nos hacen falta, ¿verdad? En el grupo no tenemos a todos todavía, entonces si todavía no te ha llegado el correo, puedes revisar tu correo para poder tener ahí la opción para entrar al WhatsApp, ¿verdad? Y a tener, porque esa va a ser el WhatsApp va a ser como nuestro canal de comunicación más rápido, ¿verdad? Classroom también, pero principalmente va a ser WhatsApp para poder tener ahí el canal de comunicación. ¿Ok? Bueno, entonces trataremos de que nuestras reuniones duren una hora, ¿verdad? Esa será nuestra meta. No, buscaremos lo posible para que no pase de una hora. Entonces, así podemos no sentirlo tan cargado. El día lunes siempre es pesado y el Zoom, aunque estemos en nuestra casa, aunque estemos ya ahí en pijama, pero el Zoom siempre es una plataforma muy buena y muy accesible para todos ahora, pero es pesada al final del día, ¿verdad? Nos cuesta mucho poder poner atención todo el tiempo. Entonces, vamos a tratar de hacer algunas pausas y vamos a poder ahí avanzar. Entonces, bueno. Si no hay mayores dudas de lo que estamos trabajando, vamos a ir a la clase de hoy. Vamos a compartir pantalla y ya vamos directamente a la clase de hoy. Entonces, pues, ¿qué vamos a hablar, verdad? ¿Qué es lo que vamos a hablar con respecto a, voy a hacer pequeño para que no afecte ahí. Bueno, primero, pues es la salida, ¿verdad? Empezamos esta carrera de este diplomado, pues que queremos dar de 2 años. Esperamos poder lograr la meta todos, ¿verdad? Empezando por mí. Yo también voy ahí entre ustedes corriendo. Creo que la carga al final del día es para todos. Entonces, yo espero que así como salimos, podamos entrar. Para mí, me estoy muy animado y emocionado de que podamos tener este diplomado. Les quiero contar, ¿verdad? Que yo empecé mis estudios bíblicos, aparte de los cursos que podía recibir pues, en la iglesia a través de Proyecto Esdras u otros hermanos que daban cursos.
Pero mi primer acercamiento un poquito más, más formal a la enseñanza bíblica fue a través de un diplomado de estudios bíblicos, muy similar a lo que vamos a estar teniendo en estos 2 años. Y bueno, yo hice el diplomado y pues ahí fue donde nació un deseo más grande para poder seguir estudiando y pues ya estudié la licenciatura. Gracias a Dios, pues después de como 7 años pude terminar la licenciatura y ahorita pues estoy cursando una maestría también. Pero todo es gracias a ese diplomado. Entonces, bueno, ¿quién quita que este diplomado sea el inicio para que algunos de ustedes pues ya después de esto puedan optar por estudios superiores, universitarios en el área teológica y podamos tener pronto también maestros. Pero aún si no es así, creo que este curso nos va a dar muchas bases para poder, si eres predicador, habitual o no tan habitual, pero te va a dar bases para poder tener un mejor conocimiento de la palabra de Dios. También para si eres un líder, para poder dirigir con mayor conocimiento bíblico. Y también si eres un cristiano, para poder amar más la palabra de Dios y poder profundizar más en ella. Entonces es un curso, ¿verdad? Un modelo de estudio que nos va a dar muchas herramientas para poder crecer en nuestro estudio bíblico. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy sobre las Sagradas Escrituras? Hoy vamos a hablar sobre esta palabra, sobre lo que significa la bibliología. ¿Cuál es el significado? ¿Qué tiene que ver esta palabra, ¿no? Tan rara, ¿verdad? Tan rara. ¿De qué vamos a hablar? Pues la bibliología es la teología de la palabra de Dios. Es una rama de la teología sistemática que estudia todo lo referente a los escritos sagrados que nosotros consideramos la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 14, nos dice, sean las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón, sean gratas, perdón, las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. No pueden ser gratas las palabras de mi boca ni la meditación de mi corazón si yo no estoy empapado y lleno de la palabra de Dios. Cuando leemos el Salmo 19, nos damos cuenta que es un salmo que exalta la palabra de Dios, sobre todo a partir del versículo 7 y nos enseña y nos muestra el valor y la grandeza de la palabra de Dios. Entonces el salmista, que se cree que es David, termina este salmo diciendo, sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Esto es posible solo cuando la palabra de Dios llena mi vida, cuando la palabra de Dios es todo lo que el salmo dice es ahí, cuando es más valioso que el oro, que la miel, que cualquier cosa. Cuando la palabra de Dios está en el lugar correcto, mis palabras y mi corazón van a ser gratos al Señor. Por eso la Biblia es fundamental para nuestra vida, para poder agradar a Dios, ¿verdad? Bueno, ya vimos el plan del curso, ahora vamos a ver la introducción de este tema. La doctrina de la Biblia es la base sobre la cual se edifica toda la estructura teológica. ¿Cómo y por qué la Iglesia reconoció la necesidad de establecer una autoridad para la fe y la vida? ¿Cómo se concibió y se interpretó esa autoridad? Desde una perspectiva cristiana, estas preguntas son sumamente importantes. Lo primero es que debemos de entender algo. La iglesia, por lo menos en sus primeros, que serán 70 años de historia, por lo menos hasta el año 100, ¿verdad? Después de Cristo, no tenían por lo menos el Nuevo Testamento. No tenían el Nuevo Testamento. Y la iglesia funcionó muy bien. No tenían todos los escritos del Nuevo Testamento, tenían, algunos tenían unos, otros tenían otros. Pero llegó un momento que la iglesia reconoció la necesidad de establecer una autoridad para la fe y para la vida.
Hubo un momento en la historia de la iglesia donde los líderes o la iglesia misma dijo, ok, necesitamos establecer, ¿verdad? Una autoridad para la fe. Necesitamos establecer esto, ¿verdad? Lo que es nuestros escritos sagrados. ¿Por qué creen ustedes, y aquí pregunto, por qué creen ustedes que la iglesia se vio en esa necesidad? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué la iglesia s- se vio en esa necesidad de unir, de decir esto sí, esto no, en lo referente a los escritos sagrados? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se pueden imaginar? Aquí no hay respuestas malas, es, o incorrectas, pero qué les pasa por la mente? ¿Verdad? Hola, buenas noches. Sí, Jorge. Sí, creo que tal vez una de las principales razones fue que eh, había mucha doctrina falsa, ahora lo podemos ver en el Nuevo Testamento, de cuántas veces decía, miren, no se dejen engañar por las falsas doctrinas. Entonces, alguien se podía preguntar, bueno, ¿y cómo sé yo cuál es la doctrina correcta y cuál es la falsa? Creo que por ahí podría ser una. Ujú. Muy bien, gracias, Jorge. Muy bien, claro que sí, por ahí va. ¿Alguien más que Buenas quiera noches, compartir? Pablo. Ah, creo que tal vez era tal vez para evitar los criterios humanos, ¿verdad? Que tal vez se estaban imponiendo antes que la palabra de Dios. Ok, gracias, Dina. Buenas Gracias. noches, Paulo. Nelson. Yo pienso que también una necesidad de orden, que haya un orden, una línea que todos sigamos, o perdón, que siga la iglesia, que todos vayan en una misma línea. Ujú. Correcto. Gracias. Buenas noches. Yo pienso que de repente también podría haber un lado político para diferenciar algo que viniera de Dios y diferenciar la parte de políticas humanas. Ujú. Ok, gracias. Sí, pues creo que todos tienen bastante razón en lo que comparten y la iglesia se vio en esa necesidad. Uno, pues claro, porque ya como dice Jorge, está en nuestro conocimiento que había doctrina falsa, ¿verdad? Había también como dice Dina, ¿verdad? Y como expresan enseñanzas humanas o criterios humanos. Pero también una de las razones que llevó a la iglesia, ¿verdad? A reconocer esa necesidad es que también había muchos escritos. Cuando ustedes hagan su tarea de los libros apócrifos y deuterocanónicos, se darán cuenta de la gran cantidad de libros que existían en la época. Algunos muy en la época, ¿verdad? Algunos, aún antes, se escribieron antes de lo que nosotros tenemos hoy como la Biblia. Entonces, obviamente había una gama, una gran cantidad de escritos y que había una necesidad de establecer una línea de autoridad, de decir esto sí es, esto no es, ¿verdad? Y había que dejarlo como bastante claro, pero, o sea, nadie se le había ocurrido, quiero que esto nos quede claro, ¿no? Y lo veremos en un momento, pero no era algo como una meta de la iglesia, ¿verdad? No, sino básicamente fue una necesidad de la iglesia de decir, bueno, necesitamos hacer eso, ¿verdad? Establecer el canon. Canon es vara, ¿verdad? Es como una medida. Lo que es dentro de la medida, eso son nuestros libros sagrados. Lo que está fuera de la medida ya no pueden ser nuestros libros sagrados, ¿ok? Entonces eso es muy importante. Lo veremos más adelante, pero lo dejo con esta pregunta. ¿Cómo se concibió y se interpretó esa autoridad? ¿Verdad? ¿Cómo la iglesia concibió e interpretó esa autoridad? ¿Verdad? Entonces, bueno, ya lo veremos en su momento, pero una de las razones fueron los autores. ¿Quiénes fueron esos autores? También una de las razones, obviamente, de crear este canon o la palabra de Dios como hoy la tenemos conformada,
era porque muchos de esos apóstoles ya habían muerto o estaban por morir. Entonces era muy importante recopilar y entender. Aunque no ocurrió en el primer siglo, la estructura como la tenemos, pero sí estaba bastante identificado en el primer siglo cuáles eran los libros que se concibían y se interpretaban como autoritarios. ¿Verdad? ¿Por qué? Pues obviamente las mismas iglesias les concedieron esa autoridad a través de su práctica, a través de su uso y también a través de la fuente de quién trajo o quién escribió ese libro. Pero esto lo veremos más a detalle cuando veamos lo del canon bíblico. Pero gracias por compartir. Definición de Biblia. La Biblia viene del griego biblos, que quiere decir libro. ¿Verdad? La Biblia es más bien no un libro, sino es una colección de libros. Literalmente es una biblioteca. ¿Verdad? La Biblia consta de 66 libros, ¿verdad? Perdón, entonces es una colección de libros. Pero la palabra Biblia viene de biblos. La Biblia está dividida en dos partes, de extensión bastante desigual, llamadas habitualmente Antiguo y Nuevo Testamento. A primera vista, la palabra testamento se presta a un equívoco, porque no se ve muy bien en qué sentido puede aplicarse a la Biblia. Sin embargo, la dificultad se aclara si se tiene en cuenta la vinculación de la palabra latina testamentum con el hebreo berit, pacto o alianza. Es alguien se había preguntado por qué le pusieron testamento, ¿no? ¿Verdad? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, esos son términos cristianos, ¿verdad? Los hebreos no le dicen el Antiguo Testamento, ni Biblia tampoco a sus escritos, ¿verdad? Entonces, bueno, pero ¿de dónde nace ese término testamento? Y viene de esa palabra hebrea berit, que significa pacto o alianza. Veamos más adelante. Berit es uno de los términos fundamentales en la teología bíblica. Con él se designa el lazo de unión que el Señor estableció con su pueblo en el monte Sinaí. O sea, es un pacto. Berit tiene que ver con un pacto, con una alianza. Ahora bien, el término hebreo berit se tradujo en el griego con la palabra diateque, que significa disposición, arreglo. Eso bueno, más adelante dice que se fue en la Septuaginta. Y de ahí, última disposición o última voluntad, es decir, testamento. Entonces viene la palabra berit, ¿verdad? Que es pacto o alianza. En la Septuaginta se traduce esa palabra, la Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento al griego, ¿verdad? Muchos años antes de la venida de Jesús, el Antiguo Testamento se tradujo al griego y es lo que conocemos como la traducción de los 70 o la Septuaginta. Y ahí la palabra berit se tradujo como arreglo o disposición. De ahí, esa palabra se traslapa para esa idea de última disposición o última voluntad, es decir, testamento. De este modo, la versión griega de la Biblia, conocida con el nombre de Septuaginta o traducción de los 70, quiso poner de relieve que el pacto o alianza era un don y una gracia de Dios, y no un fruto o el resultado de una decisión humana. Entonces de ahí es donde viene el término testamento, de una última voluntad, ¿verdad? Esta es mi voluntad. Obviamente, cuando vemos esta palabra testamento, como decía hace un momento, pareciera como no tiene sentido, porque el testamento lo escribe alguien que murió o toma efecto cuando alguien murió. Pero aquí no tiene esa connotación, sino la connotación es de voluntad, de la última voluntad del escritor, en este caso es Dios. Dios dejó como última voluntad el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por lo menos
algo que es importante entender que la palabra Nuevo Testamento y Antiguo Testamento no son bíblicas, no están en la palabra de Dios, pero es así como se dividen nuestras Biblias y se han dividido desde hace muchísimo tiempo. La palabra griega diaqueté fue luego traducida al latín por testamentum y de ahí pasó a las lenguas modernas. Por eso se habla corrientemente del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces vemos cómo el idioma va dándole significado o va dándole términos a lo que hoy nosotros conocemos, desde el hebreo al griego, al latín y ahora pues a nuestros idiomas, al español. Pero esa es la idea de por qué llamamos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Esta es la razón, ¿verdad? Nos lata o no, ¿verdad? Porque para mí, les soy honesto, yo digo, está como jalado, ¿no? ¿Verdad? Como no tiene mucho sentido, como pudo haber sido diferente, pudo haberse llamado por el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, ¿verdad? Creo que hubiera sido más textual a la palabra verit, pero esta es la razón al final del día por lo cual se llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Ok? A la Biblia se le da también el nombre de Sagrada Escritura. En el judaísmo, en cambio, se le designa con la palabra Tanakh. El judaísmo no dice el Antiguo Testamento como les decía, ¿verdad? El nombre que el judaísmo da a sus libros sagrados es el Tanakh, que en realidad es una sigla formada por las iniciales de la Torá, el Nimbín y el Catubín, es decir, las tres partes o selecciones en que se divide la Biblia hebrea: la ley, los profetas y los escritos. La ley es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Los profetas son los libros históricos, si no estoy mal, ¿verdad? Y los escritos son, aunque hay parte de los libros históricos, pero los profetas son los libros proféticos, aunque hay parte de los libros históricos que secciones entran ahí, y los escritos son los que nosotros podríamos llamar los escritos históricos, también los sapiensales, ¿verdad? Son parte principal de los escritos. Entonces, ellos utilizan este término, el Tanakh, ¿verdad? Jesús utiliza más, y el Nuevo Testamento también usa la ley y los profetas, la ley y los profetas, ¿verdad? Es como el término más común que se usa en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero para los judíos, la palabra Tanakh es como ellos determinan sus escritos sagrados, ¿verdad? Sus escritos sagrados. Aquí hay algunas designaciones, si me pueden ayudar en sus Biblias, vamos a leer algunas designaciones que la misma Biblia le da a la palabra de Dios, ¿verdad? Algunas designaciones que la misma Biblia le da a la palabra de Dios. Vamos a ir con la primera, que es las Escrituras. ¿Alguien puede leer, por favor, Marcos 14:49? Marcos 14:49, Juan 5:39 y segunda de Timoteo 3:16. Amén. Tengo Marcos 14:49, Pablo. Gracias, Luis. Dice en la versión NTV, ¿por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando yo entre ustedes todos los días, pero estas cosas suceden para que se cumpla lo que dicen las escrituras acerca de mí. Gracias, ¿verdad? Ahí Jesús utiliza el término las escrituras. Juan 5:39. La tengo yo. Ujú. Dice, ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Ok, gracias. Segunda de Timoteo 3:16. Por aquí. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Ujú. Gracias, Katia. ¿Verdad? Entonces aquí vemos en las tres escrituras, ¿verdad? Dos palabras de Jesús y la tercera palabra de Pablo,
¿verdad? Designa el término las escrituras. Cuando está hablando todos estos términos, ¿verdad? Obviamente, en suma, todos estos términos están hablando del Antiguo Testamento, porque como sabemos, el Nuevo Testamento no existía, pero es la designación que la Biblia le da. Vamos a ver otra designación que es las Sagradas Escrituras, segunda de Timoteo 3:15, la misma que leyeron hace un momento, pero el versículo 15, por favor. Y lo tengo yo. Dice, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Gracias, gracias hermano. Aquí lo que vemos es las Sagradas Escrituras. Aquí, agrega, ¿verdad? Una palabra, ¿verdad? Al término escrituras, ¿verdad? Las llama las sagradas escrituras, ¿verdad? Normalmente lleva un artículo definido, ¿verdad? El versículo 15 y la designa como un calificador que son sagradas. ¿Verdad? Por eso la palabra de Dios es sagrada, ¿verdad? Es un escrito sagrado. Luego veamos las santas escrituras, un término tal vez no tan común, pero que es una designación bíblica. Romanos 1:2. Lo tengo. Por medio de sus profetas, Dios ya lo había prometido en las Santas Escrituras. Ajá. De nuevo hay un artículo definido que es las. Y pues de nuevo, la misma palabra escritura, ahora le da otra palabra ahí que la califica, que es santas. O sea, santas es diferente, es apartado, ¿verdad? Es así como ahora Pablo, el mismo Pablo, si se dan cuenta, son las tres designaciones las usa Pablo. Pablo usa las escrituras, las sagradas escrituras y también las santas escrituras. Y la última, la palabra de Dios, Hebreos 4:12. Yo la tengo. Amén. Adelante. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos hasta el 15, ¿verdad? Ahí está bien, Rita, solo el 12 está bien. Sí, Ok. gracias. ¿Qué vemos de nuevo? Ahora el escritor de Hebreos utiliza la palabra de Dios. Aquí vemos un término increíble, ¿no? La palabra de Dios, como nosotros normalmente le decimos. No usamos mucho las escrituras, normalmente usamos la palabra de Dios. Entonces son designaciones que la misma Biblia en el Nuevo Testamento le da a la Biblia. ¿Verdad? Las escrituras, las sagradas escrituras, las santas escrituras y la palabra de Dios. Como sabemos, el término Biblia no aparece como tal en una designación creo que la palabra biblos aparece cuando Pablo le pide a Timoteo que le lleve unos libros, ¿verdad? Pero no en designación a las santas escrituras. Entonces, esto es como la Biblia llama a la misma palabra de Dios. Definición de bibliología, ¿verdad? Esa es la parte de la teología sistemática que trata de los hechos esenciales tocante a las Sagradas Escrituras. Incluyen temas tales como la revelación general y especial, la inspiración y autoridad de las Escrituras y la formación del canon bíblico. O sea, la bibliología estudia todo lo referente, ¿verdad? A las Sagradas Escrituras, a las Santas Escrituras y a las Escrituras. Esta parte de la teología sistemática, ¿verdad? Esta rama de la teología sistemática es la que nos da a nosotros los fundamentos, uno, para entender por qué la Biblia es la revelación de Dios, por qué la Biblia es esa revelación especial y general de Dios, por qué la palabra de Dios, por qué para nosotros es la palabra de Dios. También algo que vemos, ¿verdad? Esta ciencia es la que nos da el fundamento
para nosotros comprender y entender por qué la Biblia es inspirada por Dios, por qué estos escritos sagrados son inspiración de Dios. ¿Por qué? ¿De dónde sacamos eso? Solo porque la Biblia dice que la escritura es inspirada por Dios. Sí, claro, pero ¿qué significa eso? ¿Verdad? Lo veremos en su momento, pero la bibliología es la que nos da el fundamento para nosotros no solamente decir, no, yo creo que la Biblia es inspirada por Dios, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Y también la bibliología nos enseña y nos ayuda por qué la Biblia es la autoridad, ¿verdad? ¿Por qué la palabra de Dios tiene autoridad? Me impactó mucho una pregunta que vi hace unos días que hace algunos años le hicieron a John MacArthur y le preguntan, ¿verdad? Ahí al pastor John MacArthur, eh, ¿cuál es, hasta dónde llega su autoridad en la iglesia? Esa es la pregunta que le hicieron. Y John MacArthur expresó, yo no tengo ninguna autoridad en la iglesia. Yo no tengo absolutamente ninguna autoridad en la iglesia, más allá de lo que la Biblia me da. Y yo no soy la autoridad, sino la palabra de Dios es la autoridad para la iglesia. No yo, sino la escritura. ¿De dónde nace eso? ¿Por qué la Biblia es la autoridad? ¿Por qué la Biblia puede dirigir nuestras acciones? ¿Por qué la Biblia puede decidir por cómo debemos de vivir? ¿Por qué tiene esa autoridad sobre nosotros? ¿Por qué? Es algo que aprenderemos en este curso. Y como lo hemos mencionado, ¿cómo se formó el canon bíblico? ¿Por qué estas personas hace cientos de años decidieron adoptar unos libros y rechazar otros? ¿Cuál fue su base? ¿Cuál fue su criterio para esta formación del canon bíblico? La Biblia aquí, sobre todo el Nuevo Testamento y mucho del Antiguo Testamento en su momento, no funcionó como las tablas en el Sinaí, ¿verdad? No funcionó de esa manera tan directa. Tuvo otro proceso de formación, ¿verdad? Que vamos a aprender y que vamos a darle ahí un vistazo. Es algo fascinante, pero también algo muy complejo y bastante atacado, ¿verdad? Pero bueno, esto es la definición de bibliología y son sus elementos fundamentales, ¿verdad? Obviamente en esto está la inerrancia de la Biblia, ¿verdad? Vemos también no solo la parte de que la Biblia no tiene errores, sino todo lo referente, ¿no? A su autoridad. Todo eso, pues trataremos ahí de ir aprendiéndolo. Pero esto es lo que ve la bibliología, esto es lo que veremos en este curso de Sagradas Escrituras. Ya para finalizar, tenemos que ver que hay varias actitudes que vamos a tomar hacia la Biblia. Vamos a ver que el mundo ha tomado ciertas actitudes hacia la palabra de Dios y ha decidido actuar de cierta manera hacia la Biblia. Y aquí vemos 6 actitudes hacia la Biblia. La primera es la actitud del racionalismo, ¿ok? El racionalismo es una rama de la filosofía, ¿verdad? Que cree que no existe una revelación sobrenatural. Entonces ve a la Biblia como un libro humano que puede contener sabiduría, que puede contener elementos rescatables, que puede ser una guía para la vida, porque es un libro sabio, pero que no es inspirado por Dios, porque no existe una revelación sobrenatural. Entonces, los racionalistas, su actitud hacia la Biblia es verlo como un libro de sabiduría, un libro histórico, ¿verdad? Un libro religioso, aún un libro sagrado para cierta rama o cierta religión, pero no ven el componente sobrenatural en la palabra de Dios. Es impresionante entender que aún dentro del cristianismo hay
ramas o hay facciones racionalistas y que ven mucha parte de la Biblia no inspirada por Dios, ¿verdad? Pero es una actitud hacia la Biblia, ¿verdad? Es un libro bonito, ¿verdad? Interesante, pero no es sobrenatural. Ok, bueno, ¿cuál es la otra actitud? La actitud donde dice ICR es Iglesia Católica Romana. Es la iglesia la que ha dado origen a la Biblia. Por lo tanto, el magisterio eclesiástico tiene la última palabra en cuanto a la Biblia. Esta actitud de la Iglesia Católica Romana es muy interesante porque ellos tienen un argumento que es el siguiente. ¿Quiénes le dieron origen a la Biblia? ¿O quiénes la formaron? ¿Quiénes decidieron qué libros sí, qué libros no? Pues bueno, fue la misma iglesia. Entonces, su visión es el magisterio eclesiástico o el magisterio de la iglesia, que quiere decir la autoridad mayor de la iglesia, la cúpula de la iglesia. Ellos representan a la iglesia. Por tal razón, ellos tienen la última palabra en cuanto a la interpretación de la Biblia. Por eso es que vemos tanta diferencia en algunos criterios con respecto a la interpretación que hace la Biblia, la Iglesia Católica de unos pasajes y el resto del cristianismo. ¿Por qué? Porque el magisterio, ¿verdad?, de la Iglesia decidió que a su conveniencia, con toda la autoridad que ellos creen tener, pueden decidir esta escritura se interpreta de tal o cual manera. Un ejemplo clásico es la virginidad de la Virgen María, ¿verdad? O de María. La Iglesia Católica cree que la Virgen o que María fue virgen, ¿verdad? Fue virgen hasta su muerte. Pero la Biblia nos enseña que ella tuvo otros hijos, el mismo Santiago, Judas, ¿verdad? Los escritores bíblicos. Pero el magisterio de la Iglesia interpreta que no, que eso iría en contra de la Inmaculada Virgen María. Por tal razón, ellos interpretan de que la escritura no está hablando de hermanos de sangre, sino de familiares, ¿ok? Entonces, su interpretación está por encima de lo que la interpretación y la exégesis haría de un texto bíblico. Otra actitud es el misticismo, ¿verdad? Este misticismo es el que interpreta la actitud o tiene la actitud hacia la Biblia donde la experiencia humana va junto con la Biblia, ¿verdad? Este misticismo es muy eh, interpretado o es muy utilizado, ¿verdad?, por las corrientes pentecostales y neopentecostales, ¿sí? Donde ellos creen, donde ellos le dan a la experiencia humana eh, una gran autoridad, ¿verdad? Una gran autoridad, ¿verdad? Entonces, si ellos sienten que tienen que divorciarse porque su esposo es un no creyente, aunque no hay adulterio ni nada, pero ellas sienten su emoción que fue palabra de Dios y que Dios se lo reveló, bueno, lo ponen al nivel de la Biblia, ¿verdad? Al nivel de la revelación. Entonces lo vemos muchísimo en las iglesias neopentecostales, donde hay un abuso de este concepto, aunque sus visiones o sus disque revelaciones, que la verdad no creo que vengan de Dios, vayan en contra de las Sagradas Escrituras, porque el misticismo tiene esa conjugación de las emociones con el texto bíblico. La neortodoxia es la nueva ortodoxia. La Biblia tiene errores y solamente Cristo es testigo de la verdadera palabra de Dios. Hay una rama, ¿verdad? O hay un grupo bíblico, no, de eruditos, ¿verdad?, que se llaman la crítica bíblica o la crítica textual, que han dado, ¿verdad?, pie a esta neoortodoxia,
¿verdad? ¿Qué es lo que ellos ven? Ven que la Biblia tiene errores, ¿verdad? Tiene errores, tiene contradicciones y que solamente Cristo es el testigo verdadero de la palabra de Dios. Entonces, ven la Biblia con cautela. Ellos rechazan ciertos libros, deciden qué porciones sí y qué porciones no, ¿verdad? Pero detrás de esto, pues hay eruditos, ¿verdad? Personas muy estudiosas de los idiomas originales, pero que se han alejado, ¿verdad? De esa ortodoxia, ¿verdad? Por eso le llaman la neoortodoxia. Entonces ellos critican, ¿verdad? Por eso se llama la crítica bíblica o la crítica textual. Ellos critican los libros de la Biblia y buscan errores y contradicciones en ellos, ¿verdad? Son parte del mundo evangélico, claro que sí, pero esa es su visión, ¿verdad? Y es una actitud hacia la Biblia. Lo que estamos viendo acá son actitudes hacia la Biblia. Entonces los neoortodoxos lo que dicen es, no, esto no, esto tiene muchos errores, deséchenlo, esto sí, esto no. Entonces creen que solo Cristo, pero ¿dónde pueden encontrar a Cristo si no es en la Biblia? Pero es una actitud. La actitud de las sectas, ¿verdad? Es que la Biblia es solo una de sus fuentes, ¿verdad? Como la más conocida o la más común, ¿verdad? Para citar es los mormones, ¿verdad? Que ellos tienen la Biblia, pero al mismo tiempo tienen, ¿verdad? El libro del Mormón. Entonces la Biblia solo es una de las fuentes, no es la única fuente. Y la ortodoxia, ¿verdad? Que es la Biblia, es la única y suprema autoridad del cristiano en materia de fe y conducta. ¿Verdad? Donde deberíamos de estar nosotros, los discípulos de Jesús, es en la ortodoxia. Pero es importante entender todas estas actitudes, ¿verdad? Y cómo estas personas pueden ver los libros de la Biblia o los pasajes bíblicos. Pero nosotros, pues, el fin, como hemos visto en los objetivos del curso, es poder reconvencernos con fundamento, con causa, ¿verdad? De que la Biblia es la suprema autoridad de nosotros los cristianos en materia de nuestra fe, pero también en materia de nuestra conducta. ¿Ah? Esto es lo que hoy les tenía preparado y pues bueno, quería dejar unos minutos. Ya son las 9, pero si alguien tiene alguna duda o algún comentario, podemos tener ahí unos cuantos minutos. ¿Ok? Bueno, si no hay ningún comentario, solamente les quiero recordar, ¿verdad? Que tenemos para esta semana que viene, vamos a ya la primera lectura, ¿verdad? Entonces necesitamos leer el capítulo 1 y el capítulo 2, ¿verdad? Perdón, Juan Carlos, ¿tenés una duda? Y Neri también, o algún comentario. Buenas noches. ¿Se me escucha? ¿Sí, Juan Buenas Carlos? noches. ¿Se me escucha? Fíjate que muy poco, pero trataremos. Ahí se me escucha mejor. Ujú. Cuando compartiste lo de, en la parte donde menciona la Biblia, las escrituras, las sagradas escrituras y las santas escrituras, eh, en mi Biblia sí aparece la palabra Biblia. Entonces, no sé si es, o sea, mi pregunta es, ¿cuál es la versión más adecuada para poder estudiar bien la Biblia? Ujú, gracias. Pues bueno, yo creo que nosotros no está mal llamarla Biblia porque pues al final es una colección de libros, ¿no? Es como la identificamos y así se identificará hasta el final. Lo que estamos viendo en esa presentación o esa parte es la designación que vemos que la misma Biblia o la misma palabra de Dios le da a ella misma, ¿verdad? Entonces... Pero las escrituras puede ser una, ¿verdad? Las sagradas escrituras, pero no es pecado, ¿verdad? Lo que quiero es que veamos que no es pecado decirle Biblia, ¿verdad? No es pecado decirle Biblia, ¿no? Entonces, pero es como la palabra de Dios le llama a los escritos, que aún entendemos
que ni siquiera está hablando del Nuevo Testamento, sino en esas escrituras que leyeron, está hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y es como le llaman. Pero al ser una colección de libros, el llamarle Biblia, pues no tiene, ¿verdad? Le podemos decir la Santa Biblia para que se oiga mejor, ¿verdad? Pues la santa colección de libros, pero no, la Biblia no nos manda, no hay un mandato, ¿verdad? Entonces no debemos de sentirnos, mal si le llamamos Biblia, ¿verdad? Pero gracias por la pregunta. Neri, Gracias, gracias, Pablo. Yo solo con la petición, tal vez si nos podrías compartir en el chat, tal vez solo un screenshot de tal vez la imagen de la actitud hacia la Biblia, ¿verdad? Porque como estamos escuchando, a veces nos cuesta, a veces un poquito poder copiar textualmente, ¿verdad? Entonces, sí, yo eso y le la voy a verdad compartir que, la presentación. excelente, gracias. Yo Sí. haciéndome pedazos voy a anotar, pero está bien. Yo te agradezco el tiempo y la verdad el tema de hoy estuvo súper, gracias. Ok, con gusto, con gusto. Bueno, hermanos, si no hay ninguna duda, gracias por estar acá. Cualquier duda, estamos ahí conversando por el chat, ¿verdad? Y pues estamos ahí para poder servirles. Vamos a hacer una oración y terminamos la reunión de hoy. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu santa palabra que nos guía, que nos ayuda, que como leímos ahí al final, Padre, es no solamente nuestra medida de fe, sino también de conducta, Padre. Gracias te damos porque nuestra vida ha sido transformada por medio de ella y te pedimos, Padre, que en este curso nuestra mente y nuestro corazón se pueda llenar de gratitud, Padre, por ella, nos pueda llenar de asombro, como un libro como él ha podido permanecer y preservarse hasta el día de hoy y hoy poder tener nosotros el beneficio y la bendición de poder estudiarlo y poder conocerte a través de él. Gracias te damos, bendice nuestras vidas, ayúdanos a descansar, Señor, y oramos en Jesús. Amén. Gracias, Pablo. Gracias, hermanos, descansen. Amén. Muchas Pablo. gracias. Gracias, Pablo. Feliz Feliz noche. noche. Buenas noches. Saludos a todos. Gracias. Gracias. Sí.